Hola con todos y bienvenidos a este nuevo episodio del Impunity Observer Podcast. Hoy contamos con un gran invitado. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Manuel Rincón, Senior Editor de Americano Media, primera cadena nacional en Estados Unidos, combatiendo fake news en español. Manuel es abogado, periodista y escritor, especializado en política internacional y literatura. Lo pueden seguir en Twitter en @emarincón con doble M. Bienvenido, Emanuel. Según el calendario electoral, Venezuela tendrá elecciones presidenciales en 2024. No sé cómo ves el panorama hasta esa fecha. Bueno, yo creo que lo primero que hay que definir antes de pensar en algunas elecciones es que se terminen de desarrollar las primarias la oposición en Venezuela. Evidentemente, yo estuve siempre muy en contra de que se legitimara la tiranía de Maduro por medio de unas elecciones, pero lamentablemente el panorama internacional ha cambiado mucho con la dominación de la izquierda en toda la región, por supuesto con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. El escenario hace 3 años, donde había un reconocimiento, un gobierno interino de más de 50 países, que había un desconocimiento absoluto de Maduro, ya no existe hoy en día. Entonces, si bien no tengo mucha fe realmente en un proceso electoral en Venezuela, donde sigue borrando la misma tiranía que gobierna, eh, vamos a decir, absolutamente casi todo el poderío económico y a su vez también el ala militar de Venezuela, es muy difícil realmente confiar en un proceso, pero a su vez no hay mucho más armas, porque la presión internacional ya no existe. Eh, Ha llegado Petro a convertirse en una especie de canciller de Maduro para tratar de que consiga legitimación en el mundo. Y por supuesto que Joe Biden, desde que llegó, lo que ha hecho ha sido montar sanciones a Maduro y tratar de acercarse a esa tiranía a cambio de petróleo. Entonces, lamentablemente las opciones que quedan son muy pocas, pero antes de pensar en el 2024 habría que resolver el tema de las primarias opositoras, donde María Corina Machado, según diferentes encuestas, está en primer lugar, pero hay grupos de presión dentro de la oposición, o lo que nosotros denominamos falsa oposición, que quieren contar con el avalí del Consejo Nacional Electoral manejado por el chavismo para que sean ellos quienes definan prácticamente quién va a ser la oposición a Maduro en esas presuntas elecciones. Claro, y pu- sabemos que las primarias son en octubre de este año. ¿Cómo ves esa situación? Porque como tú dices, es peligroso cómo se mantienen legítimas unas elecciones y al mismo tiempo se deja fuera al organismo supuestamente, al CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es que serían, vamos a decir, unas elecciones internas entre miembros de la oposición, ¿no? No hay necesidad de que cuenten con la aprobación del chavismo, vamos a decir, del CNE, porque es lo mismo que el gobierno, que el régimen, que la dictadura venezolana, y sería sencillamente una elección interna entre los candidatos de la oposición para definir quién será el candidato unitario contra el régimen de Maduro. Básicamente sería. Claro, ¿y cómo ha sido el rol de la oposición justamente de cara a estas elecciones primarias? ¿Crees que ha sido algo, o sea, han podido demostrar con acciones concretas la oposición al régimen de Maduro o es muy complicado, como es la situación en Nicaragua o en Cuba también? Bueno, es que dependiendo del punto de vista que tú manifiestes, intentes hacer ver que es una verdadera oposición. El problema con la mayor parte de la oposición venezolana, no debería decir entre el 90%, es que tienen la misma afinidad ideológica al chavismo, o si acaso muy cercana. Siguen manteniendo el mismo discurso a nivel social, político, ideológico y económico. Ellos lo que dicen es que ellos sí van a tomar PDVSA y que si van a sacar plata de PDVSA y que sí van a repartir entre los pobres. Ese es básicamente el mismo discurso del chavismo, el mismo discurso que había antes del chavismo y el mismo discurso que quiere sostener la mayor parte de la oposición al chavismo. Y esa es precisamente la oposición servil al chavismo, que realmente no cambiaría nada, lo que cambiaría sería una especie de status quo, una especie de cambio de nombres, pero no realmente
un cambio de modelo político, económico y de socios internacionales para Venezuela. Ahora, ¿qué están haciendo ellos al respecto? Bueno, esa presunta oposición durante muchos años ha negociado con el chavismo. Hay suficiente evidencia datada durante la última década de contratos que se han intercambiado entre líderes de supuestas oposición, el chavismo, etcétera, para evidentemente hacer arreglos económicos, y es parte de la razón por la cual seguimos anclados en este régimen después de más de 20 años. Claro. Eh, en cuanto al chavismo ahora, vemos que hay una cierta purga de poderes dentro del mismo chavismo ahora de cara a las elecciones. Primero aceptando la renuncia de Tarek El Aissami de PDVSA y como ministro de Petróleo. Entonces, ¿cómo ves la situación dentro del chavismo también de cara a las elecciones? Esto no es primera vez que sucede, es decir, el chavismo o la cúpula del chavismo actuó muy similar a un cartel de narcotráfico donde las cabezas por lo general empiezan a pugnar aquellos que podrían amenazar el estatus dominante. En este caso es evidentemente Nicolás Maduro. Entonces, si hay algún tipo de líder interno que está creciendo mucho, que los ha acumulado mucho dinero, mucho poder, pues es normal que ocurran ese tipo de purgas dentro del país. No es la primera vez que sucede, ya en el pasado ha ocurrido, por ejemplo, con Rafael Ramírez, que fue el ministro de Petróleo de Chávez también durante más de 10 años, y esto es una práctica común. Pues sencillamente una pelea interna del cartel que gobierna Venezuela. Claro. Eh, o sea, ¿consideras que igual esta, como la he denominado Maduro, esta cruzada antivalores contra los antivalores, es realmente una cruzada antivalores o simplemente la pugna interna que hay entre ellos? No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, el chavismo ha sido el régimen, me atrevería a decir, de América Latina que más ha despilfarrado y corrompido y saqueado en las arcas públicas de un país. Así que, evidentemente, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Sencillamente parte de sanciones o castigos contra quienes han robado más dinero. Claro. Y una duda que me queda es entonces, eh, lo que está sucediendo dentro del chavismo no es una crisis interna, sino es algo regular, como cuando en las mafias, por ejemplo, hay luchas de poderes internos, hay facciones diferentes que se pelean entre ellas. ¿Consideras que es algo similar entonces la situación en el chavismo? Sí, la situación quizás sería un poco más caótica si realmente hubiesen facciones internas con más poder y alguna fuerza militar que pudiesen desequilibrar la presidencia de Maduro. Y eso podría generar un conflicto interno que podría debilitar al chavismo como tal y permitir que eso se formee y que quizás un miembro de la oposición o alguna facción militar tome el poder momentáneamente en Venezuela. Por eso no es el caso. Maduro sigue teniendo junto a Cabello control de la cúpula militar y el poder económico de Venezuela, y sencillamente se deshicieron de una de las cabezas que podía ser incómoda para ellos en el futuro cercano. Y ahora yéndonos un poco hacia las relaciones internacionales, ¿qué papel ha jugado Joe Biden y su administración justamente antes de las elecciones y en las negociaciones con reducir sanciones para el petróleo con el régimen de Maduro? Bueno, Biden desde que llegó al poder no solamente ha reducido sanciones, liberó a dos sobrinos de Maduro acusados de narcotráfico, acusados no sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos, y además envió a un representante de alto nivel a Venezuela a negociar con Maduro, legitimando su presidencia, que ellos insisten en que no lo reconocen, pero lo han reconocido de forma tácita en diferentes actos internacionales. Y además de ello, pues evidentemente le está dando oxígeno, permitiendo que la tiranía de Maduro se zafe de ciertas sanciones para poder comerciar o elaborar contratos con algunas empresas estadounidenses. Así que evidentemente hay yo no diría una intervención, pero hay una acción de parte de la administración Biden para darle cierta estabilidad
al régimen de Maduro. Luego nos preguntamos a qué se debe esto. Bueno, tendríamos que irnos un poco más allá, entender si se trata de un tema ideológico o cuál es realmente su intención, pero sin duda alguna han estado a favor de la legitimación y también de la estabilidad del régimen de Maduro. Y como te dije en un principio, le han hecho un gran favor liberando a dos de sus sobrinos que habían sido sentenciados por narcotráfico. ¿Por qué liberan narcotraficantes que además son familiares directos de una persona que tiene una acusación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico? Pues bueno, la gente no es tonta y la gente tendrá que se ve todo esto. Claro, y yendo un poco más atrás, ¿cómo era la situación de Estados Unidos con respecto a Venezuela con la administración, la última administración republicana, es decir, la de Donald Trump? Y bueno, el contraste es bastante amplio. Trump consiguió que más de 50 países apoyaran a Juan Guaidó y su presidencia interina y le quitaran reconocimiento a Maduro. Ese esfuerzo que hizo Trump en algún momento para reordenar el campo internacional y sacar a Maduro del poder, pues básicamente ha sido dinamitado en parte también por el mismo Guaidó y esas facciones opositoras que nosotros llamamos falsa oposición en Venezuela, y en parte también evidentemente por la administración Biden y los nuevos mandatarios de la región que se han ocupado de legitimar a Maduro en el mundo entero. Sabes que esto es muy curioso porque es una perspectiva muy similar a la que yo visité Cuba en octubre del año pasado, justamente haciendo trabajo investigativo, y la perspectiva de los cubanos es muy similar a lo que me estás comentando tú ahora sobre Venezuela. Y ellos perciben bastante este beneficio por parte de la administración de Biden y relajación de sanciones y demás al régimen de cubano. Eh, Otra cosa que quería preguntar es, en situación al resto de Sudamérica, ¿cómo ves la situación política? Porque vemos que en todos lados está ganando la izquierda, ganó en Brasil, ganó en Colombia, ganó, bueno, ahora en Chile ganó algo la derecha en la constituyente, pero ¿cómo ves la situación? En Ecuador se está hablando mucho de la destitución del presidente que es de derecha. ¿Cómo ves la situación en general, el panorama en general con respecto a la región? Bueno, yo creo que lo primero que se debería hacer o tratar de conseguir en América Latina es construir verdaderos liderazgos de derecha, porque, a ver, si bien Lazo se presentó como un candidato de centro derecha, en muchas de sus posturas él atiende más a las políticas, digamos, quizás ideológicas, culturales, un poco de la centro izquierda. Entonces, realmente no, yo me nominaría quizás a Lazo como un presidente de derecha, si bien está muy lejos de los socialistas tradicionales que se han tomado en la región. O sea, sería injusto decir que Lazo es como Lula o como Petro o como Maduro. O sea, no tiene nada que ver, pero tampoco podríamos decir que Lazo es un presidente, vamos a decir, de derecha total. Entonces, América Latina ha tenido eh, esa gran problemática que es ubicar en el espectro de la derecha a candidatos que quizás están más cercanos al centro o a la centroizquierda y realmente a verdaderos valores, vamos a decir, libertarios o conservadores, como queramos llamar, con políticas económicas y culturales eh, mucho más conservador desde el punto de vista ideológico americano, quizás como nosotros o como se le considera acá en Estados Unidos, y no más cercana a esa especie de socialdemocracia, porque en América Latina ya cualquier socialdemócrata, los líderes de extrema izquierda empiezan a denominar derecha y caemos en esa confusión ideológica que termina entonces llegando a alguien como Lazo y si su presidencia quizás no es tan buena o como en Argentina con Macri, porque no se aplican realmente los correctivos de una economía basada en el mercado y que deje de lado tantos subsidios y tanta intervención estatal. Entonces, pues realmente no vamos a conseguir avanzar y no vamos a poder mostrarle a la población realmente lo que los cambios en una administración pueden lograr. Fíjate que esto es muy curioso con lo que está pasando hoy en El Salvador. Que llega al poder Bukele
que Bukele de hecho sí venía de un partido de izquierda, o un partido prácticamente de extrema izquierda, que es un partido de guerrilleros. Hay una situación muy peculiar porque Bukele se lanza a través de ese partido, etcétera, pero cuando él llega al poder, y Bukele sigue sin catalogarse en el espectro ideológico, pero que lo hace de una forma estratégica. Pero si tú observas cada una de las políticas implementadas por Bukele a nivel de seguridad y economía, evidentemente es un presidente de derecha, distinto a los otros presidentes de derecha en la región que dicen ser de derecha, pero no lo son. Entonces es muy curioso todo esto que ocurre. Y en América Latina, ahorita, pues, este año tendremos elecciones presidenciales en Argentina, donde Milei tiene buenos números. El otro año van a elecciones en México, es decir, vienen cierto número de elecciones que habrán que definir, pero afortunadamente, pues yo pienso que hay una especie de resurgimiento de gente que realmente quiere defender los valores de una derecha tradicional en contra de una izquierda cada vez más agresiva, como es el caso de Chile, Colombia, etcétera. Y hoy, por ejemplo, José Antonio Caz quizás sí está más acorde a lo que una persona con con ciertas aficiones ideológicas podría esperar. Y es por eso que el movimiento de Caz suma casi el doble de votos que la derecha tradicional en Chile, que ha sido, pues, visto, no digamos cómplice, pero sí muy cercana al centro. Claro, y es algo que, o sea, y volvemos igual al ciclo de que la derecha hace un mal papel y luego otra vez gana la izquierda. Entonces es como un ciclo vicioso. Volviendo un poco hacia Venezuela, ¿crees que es posible, o sea, personalmente, crees que es posible una transición pacífica del poder, que Maduro deje el poder de alguna forma en 2024? ¿Lo ves factible? Si te soy sincero, no. Yo realmente no tengo mucha esperanza de que eso ocurra de esa manera. Eh, yo, si te soy honesto, yo no haría un centavo por las elecciones en Venezuela. Lo único, o la única razón por la que quizás yo tengo un poco, no digamos de esperanza, sino que le doy un poco más de duda, es porque allí está María Corina Machado. Y yo pienso que María Corina es una persona con valores y tengo confianza en ella, no tengo confianza en el resto de la oposición. Y creo que si se consolida su candidatura, ella intentaría hacer todo lo posible para hacer valer los derechos de los venezolanos. No estoy diciendo con esto que creo que lo va a lograr, sino que confío en que ella hará todo lo posible para intentar lograrlo, que son dos cosas, digamos, bien distintas. Entonces, realmente es un tema muy complejo porque por más de que tú ganes por 2 millones, 3 millones de votos, por 100 mil votos, por lo que sea, el chavismo sigue teniendo todo el poder del Estado, todo el poder en términos económicos, armamentísticos, militares, etcétera, y hay demasiada gente comprometida. Es decir, toda la cúpula del chavismo sabe que si ellos abandonan el poder, van a pasar el resto de sus días en una prisión, bien sea en Venezuela o en Estados Unidos. Y esa gente yo creo que preferirá morir en, 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 en las calles de Venezuela antes que pasar el resto de sus días en una prisión después de todos los lujos y todos los derroches que han tenido en las últimas décadas. Entonces realmente es una situación bien complicada. Sí. ¿Y para ti, qué hace de María Corina la candidata ideal para combatir no solo a la oposición, al resto de la oposición venezolana, sino también al chavismo? Bueno, hay, hay, hay un par de razones. La principal es netamente ideológica. María Corina ha sido la única líder de oposición en Venezuela en la última década que se ha atrevido a hablar de capitalismo, de libre mercado y de ciertas cosas que son alérgicas para el resto de la oposición. Y es la única líder que también de cierta forma se ha atrevido a retar el chavismo y ha hablado claro con respecto a lo que ha hecho otros líderes. Se han negado a negociar cuando otros quisieron legitimar al régimen con negociaciones. Porque yo he hecho, conversé con ella hace poco, la entrevisté
ya está consciente de que hoy en día no hay condiciones para realizar unas elecciones en Venezuela, pero pues está yendo paso a paso según los acontecimientos. Y lo primero es pensar en las primarias. Eh, lo otro tiene que ver con un tema, vamos a decir, netamente personal y de confianza, que insisto, he conversado con ella y confío en ella como persona, más allá de como político, para sus aspiraciones de un mejor futuro para Venezuela. Esto no quiere decir que gracias a eso lo pueda lograr o que, no sé, pues, las circunstancias puedan cambiar en el futuro cercano, pero básicamente es por un tema ideológico, es la única líder de oposición que realmente vislumbra un cambio de panorama, un cambio totalmente contrastable a nivel económico y político para sacar adelante a Venezuela, y es algo que no ha hecho el resto de la oposición y es también la única que no se ha arrodillado para negociar con el chavismo como ha hecho el resto de la oposición durante la última década. ¿Y crees tú que reciba el apoyo de la gente, María Corina? Porque como tú dices, el discurso de eh, libre mercado y capitalismo en Latinoamérica parece que no pega mucho, no cala mucho en la gente. Eh, entonces, ¿cómo consideras que los venezolanos reciben estas ideas de María Corina? Bueno, pues ahora que me preguntas eso, pues ella tiene no un año, no 2 años haciendo campaña, no solamente haciendo una campaña, sino que tiene su organización haciendo varios años, más allá de un activismo, sino tratando de educar a la población sobre los postulados del libre mercado del capitalismo y los beneficios que eso le podría traer al país. Y eso ha logrado que gane una gran aceptación, porque mientras otros candidatos estaban siempre negociando con el chavismo, eh, he sido, no digamos consciente, sino que tengo la certeza, las garantías de que su partido y gente llegada a ella ha estado intrometiéndose en diferentes poblaciones en todo el país para tratar de llevar ese mensaje a la población, no solo desde un punto de vista, digamos, electoralista, o populista o demagógico o netamente de política, sino realmente educar a la población antes que nada. Y insisto que es parte por eso que tengo confianza en lo que ella querría para Venezuela. Eh, entonces, y si además de eso le sumamos que, bueno, tenemos un país completa y absolutamente devastado por el socialismo, donde más del 80% de la población vive en la pobreza, pues evidentemente ese mensaje tiene muchas más posibilidades de calar antes que un mensaje que sería sencillamente la continuación de un chavismo sin frenos rojos, que es básicamente lo que propone el resto de la oposición. Entonces, sí creo que en Venezuela ese mensaje finalmente está llegando. Qué bueno. ¿Consideras tú que esta figura de María Corina o de figura de líder de derecha, cómo se puede generar un líder así en el resto de Latinoamérica? Justamente comentabas que hay esta falta de líderes de derecha o líderes libertarios en el resto de la región. ¿Cómo se puede ir generando, construyendo estos liderazgos a partir de la situación que nos encontramos ahora, que no hay claros líderes o son más de centro que de derecha? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, no es muy sencillo porque esto siempre va a depender absolutamente de una inclinación ideológica y personal del candidato de turno. Entonces, digamos, cada persona va construyendo, digamos, los líderes no se hacen por sí solos, los líderes se construyen y se construyen en sí mismos a través de la influencia que puedan llegar a tener por determinada accidentes en el destino o por su propia búsqueda personal. Yo creo que el liderazgo de Milei fue totalmente accidental. Yo no sé si él hace 10 años esperaba realmente ser presidente. Él iba a entrevistas en Argentina y se hizo viral porque empezaba a gritarle a los izquierdistas y entonces repentinamente empezó a crearse un movimiento en torno a su figura. No creo que fue algo que él estaba buscando. No lo sé. María Corina tuvo un approach distinto, ya tiene muchísimos años haciendo política en Venezuela, que es igual que el caso de José Antonio Caz en Chile.
pero evidentemente no siempre vamos a tener, digamos, estas mismas formas de llegar o implantar un movimiento. En Colombia quizás la única política que yo veo que tiene realmente una determinación por combatir todas esas cosas es María Fernanda Cabal. Pero insisto, no es un tema sencillo y por lo general los líderes con este perfil ideológico empiezan a ser asesinados mediáticamente por el mainstream media y por organismos internacionales que tienen claramente una agenda definida y intentan dañar su reputación, como hacen también con muchas personas que comulgan con ideas que van en contra de la narrativa dominante hoy en día, que es una narrativa dominante netamente progresista. Claro, y ahora que mencionas lo del mainstream media, ¿cómo se puede combatir eso? Porque tienen un poderío enorme y bueno, se puede censurar o limitar a cualquier persona que simplemente no les guste o no comulgue con las ideas que ellos también predican. Entonces, ¿cómo se puede combatir eso no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos? No es fácil, no es sencillo y creo que no hay una sola solución para eso, sino nada más que la mera voluntad y la resiliencia y las ganas de combatir. No es que no es que haya una estrategia preestablecida que vaya a asegurar el éxito, pero es que tienen más del 90% de los medios de comunicación a su favor y te ensucian y te manchan fácilmente. Yo mismo soy, vamos a decir, víctima de ello todos los días, constantemente. eh, los medios dominantes están haciendo y que fact-checkings de cosas que yo publico por supuestas falsedades, cuando son ellos quienes están mintiendo y quienes están falseando en la verdad, pero evidentemente ellos tienen un aparato comunicacional mucho más amplio. Y cuando tú ingresas, por ejemplo, a Google y colocas mi nombre, seguramente te van a salir un poco de cosas que te van a intentar vender a mi persona como una especie de conspiranoico, radical, etc. Y si eso hacen conmigo, ahora imagínate con líderes que ya tienen un movimiento político mucho mayor, como en el caso de Caso, Milei en Argentina, etc. Entonces, realmente no es un tema muy sencillo. Lo único que puedo hacer es persistir y luchar contra ellos, tratar con tus herramientas de renovar sus prácticas y abrir en los ojos cada vez más personas con cómo esta gente realmente lo que está haciendo es tratar de destruir y censurar a las personas que están tratando de sacar una verdad a flote. Pero no es una tarea sencilla. La gente piensa que el mainstream media no no moldea su forma de pensar. Y ellos dicen, pueden pensar de que no, que bueno, que ellos entienden las cosas porque lo han leído en tal o porque ellos tienen su propia perspectiva. Pero cuando tú empiezas a ver, sigues no sé cuántos diarios, no te empiezan a salir los mismos titulares, desde el New York Times, al País, a F, a el Washington Post, CNN, etcétera, y todos tienen un mismo patrón y forma de comunicar las noticias. Evidentemente empiezan a moldear su forma de entender el mundo y entender las cosas. Así, así no sea de una forma consciente. Es decir, quizás tú no estás leyendo todo el artículo y no estás diciendo, ok, si yo me voy a guiar 100% por lo que dice el New York Times. Pero si tú lees esa mentira repetida en 10 diarios diferentes, tú te quedas con ese titular, entonces vas a empezar a interpretar las formas, las cosas de esa manera. Como cuando ellos empiezan a lanzar las etiquetas de extrema derecha a todo aquel que no sea un sumiso ante esta narrativa dominante. Y a eso me refiero con ello. Entonces, hoy en día, si tú le preguntas a cualquier persona, no digamos porque sea izquierdista o porque sea ignorante, sino sencillamente porque quizás no está eh, muy interesada y no presta mucha atención a la política a nivel internacional y le pregunta quién es Javier Milei o quién es Antonio Castro, la gente te va a decir, es un radical de extrema derecha. No van a saber por qué te lo dicen, pero lo han leído muchísimas veces en la prensa y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este momento. Claro, y es muy común ahora los titulares de ayer y anteayer de ganó la extrema derecha en Chile. Es súper común sin saber ni siquiera cuáles son los ideales de esta extrema derecha. Y entonces, una de las últimas preguntas es,
¿cuál es el objetivo del mainstream media? ¿Cuáles son sus objetivos políticos al censurar, al catalogar de extrema derecha todo lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que se busca? Mira, el tema es que evidentemente ellos tienen una afinación ideológica y además de eso, pues ellos también reciben un grande patrocinio de parte ¿cómo decir?, de gobiernos y organizaciones que impulsan este tipo de ideas. Da un secreto que la gente dice, no, sí, la conspiración de Soros, que Soros está en todas partes. Bueno, sí, George Soros eh, dedica gran parte de su riqueza a financiar medios en todo el mundo. También lo hace Bill Gates, por ejemplo. Entonces, si estas organizaciones, como el diario El País en España, etcétera, eh, incluso aquí en Estados Unidos, el Washington Post, etcétera, incluso hasta la BBC, ellos han recibido millones de dólares de organizaciones, de la organización Gates, de organizaciones financiadas también por George Soros, etcétera. Pues evidentemente ellos tienen que defender esos ideales porque de eso se constituye también su financiamiento. Y no vayamos más allá. Varios de los fact-checking que me levantan a mí vienen de parte de la agencia EFE. Y la agencia EFE es una agencia que le pertenece al gobierno español hoy día en manos socialistas. Y evidentemente, pues, al gobierno socialista español no le debe gustar ni posturas políticas, ni ideológicas, ni económicas, porque, pues, evidentemente estoy en contra de absolutamente todas ellas. Entonces, simplemente es una búsqueda o una defensa de tus propios intereses, nada más. Claro. Y finalmente, un mensaje que le dejarías a la gente en Latinoamérica que está todos los días trabajando a diario, saliendo a camellar, como se dice popularmente acá, para que terminan pagando el sueldo de los políticos y de todo esto que terminan haciendo el daño a las personas. Un mensaje que le dejarías a toda la gente. Bueno, yo creo que precisamente lo primero que deben entender es precisamente eso, que los políticos no podrían vivir sin sus trabajos y que el dinero de ellos, el dinero que ellos se ganan trabajando 8, 6, 5, 10, 12, 4, 2, las horas que sea al día, al mes y al año, es dinero que está mejor en su bolsillo que en el bolsillo de los políticos, porque ellos, con este mensaje de la justicia social, etcétera, lo que buscan es sencillamente sacarle más dinero a los ciudadanos que trabajan para ellos meterlo en su bolsillo. Piensen, por ejemplo, el siguiente escenario, ellos que tanto hablan de salud pública, gratuita, etcétera, todo lo demás. Ustedes piensan, cuando, por ejemplo, ellos hablan de salud pública, ellos deben crear todo un ministerio gigantesco para tramitar todos estos presupuestos y para estar pendiente de todas estas, vamos a decir, intercambios de información financiera que se dan. Entonces, el dinero que los contribuyentes están pagando para supuestamente pagar la educación pública, quizás, no sé, el 20, 30, 40, 50% de ese dinero se quedan burócratas que sencillamente están trabajando en pasar esas informaciones financieras entre una institución en otra y en ver en cómo se reparte ese dinero. Y sumemos más también, evidentemente, el dinero que se da en corrupción por parte de los gobiernos, que sigue siendo siempre muy elevado, porque fíjate, aquí en Estados Unidos hicieron hace poco John Sultan un experimento en el que él visitaba, un paso muy sencillo, anecdótico, sencillamente para iluminar a la gente cómo funciona esto. Él visitaba un baño público en New York que había costado, si mal recuerdo, era como $2 millones, una cuestión así, que había sido hecho por el gobierno. Y era un baño público que tenía 3 urinarios y era la cosa más común del mundo. Mientras que en una zona más rica de New York, una empresa privada había hecho un baño mucho mejor por básicamente el 20% de ese presupuesto. Y es lo que siempre pasa con todas las instituciones públicas. El gobierno no le interesa porque el dinero público no es de nadie. Ellos sencillamente agarran ese dinero y se lo dan a un contratista amigo para que haga lo mismo que podía hacer la empresa privada o personas privadas, por mucho menos dinero. Entonces, siempre que el dinero está en la mano de los políticos y de las empresas públicas, parte del gobierno, pues sencillamente lo que hay siempre es una mayor corrupción. Por eso hay que luchar para que
el Estado sea cada vez más pequeño para que cada vez haya menos dinero en manos de los políticos que también lo utilizan para comprar votos y que las personas puedan realmente utilizar su dinero para hacer lo que ellos quieran con ese dinero. Que los políticos no les digan a las personas en qué pueden gastarse ellos su dinero. No hay razón por la cual una persona que trabaja en, qué sé yo, eh, no sé qué hace, pero que esa persona, si por ejemplo no utiliza carros, porque quizás vive en una finca, tenga que financiar con ese dinero una autopista que queda a la otra parte del país. O sea, lo ideal sería que las personas que sí utilizan esa autopista en esta parte del país y tengan carro, paguen con su dinero para que se construya eso, se pueda hacer con peaje, etcétera. Eso es solamente un pequeño ejemplo. Pero lo ideal es que cada persona realmente pague por las cosas que realmente está utilizando, y no que los políticos sean los que decían cómo van a utilizar el dinero de las personas para hacer lo que ellos quieran, sea bueno o sea malo. Por lo general, casi siempre termina siendo malo. Totalmente. Bueno, eso era todo. Se nos ha pasado la media hora súper rápido, pero quiero agradecer a todos los que están viendo este capítulo del Impunity Observer Podcast y darle gracias especiales de Manuel por participar en este capítulo. Les recuerdo a todos que lo pueden seguir Emanuel en Twitter en @emarincón con doble M y al Impunity Observer en @observeimpunity y también en nuestros canales de YouTube, BitChute, SoundCloud y demás plataformas. Eso y muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.